Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Gracias por escuchar nuestros videos. Gracias por tener deseos de aprender, de conocer de Dios. Nos seguimos reuniendo eh, para compartirles a ustedes la enseñanza que hemos recibido y que Dios nos ha permitido conocer para compartirles. Así que, pues iniciemos con una oración poniéndonos en las manos del Señor. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que concedes a tus hijos la luz de tu Espíritu Santo. Haznos dóciles a Él para gustar del bien, disfrutar de sus consuelos. Te pedimos, Señor, que estas enseñanzas que compartimos sean de provecho para nuestros hermanos, por lo que te pedimos que les concedas entendimiento, gracia, comprensión y sobre todo humildad para aprender, para reflexionar, para meditar, para poner en práctica y, por qué no, para enseñar a otros hermanos nuestros. Pues estamos iniciando el tema que nos ocupa hoy. Se llama Evangelios Sinópticos. Vamos a explicar por qué tenemos tres evangelios que se parecen: San Mateo, San Marcos y San Lucas. ¿Cuál fue la razón o una de las razones por las cuales tenemos estos famosos llamados evangelios sinópticos? Pues entremos en la presencia del Señor y dispongámonos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, primero, ¿cómo entender de una manera sencilla y breve, sintética? Los evangelios sinópticos son fruto de la tradición oral. A ver, ¿qué cosa entendemos por tradición? Por tradición entendemos el trabajo misionero de anunciar de viva voz la buena noticia enseñada por el Señor Jesús. Y después, cuando Jesús muere, es sepultado, resucitado y glorificado, entonces esa buena noticia se vuelve el mismo Jesús. Pero bueno, entonces ya clarificamos bien qué cosa es qué son evangelios sinópticos. Entonces son el fruto de la tradición oral. Y iniciemos con San Mateo, que es el primer libro que está en la Sagrada Escritura, a partir del Nuevo Testamento. Su fecha de composición, los estudiosos lo sitúan entre el año 70 y el 110 a.C. Sí, la fecha de composición o de redacción, podríamos decir, para estar más certeros. Y entonces los estudiosos consideran que se imprimió, se escribió en Antioquía de Siria. Bueno, es importante que empecemos a conocer también los mapas, es para que sepamos dónde está Antioquía de Siria, porque hay 12 Antioquías. Entonces, estamos hablando de Antioquía de Siria. Primero, ya dijimos, fue llamado testigo y apóstol de Jesús. Es así como se da a conocer San Mateo. El Evangelio según San Mateo no dice su nombre, pero ahí se encuentra. Entonces, ¿quién es San Mateo? Pues conoció perfectamente a Jesús. Pero antes de conocer a Jesús, conocía la religión del judaísmo. ¿Cómo era San Mateo? Bueno, pues de carácter amable y apacible, respetuoso, amaba entrañablemente a la
madre del maestro. Y no le fue difícil averiguar sobre acontecimientos anteriores a su llamado. Es decir, llevaba muy buena relación con la Virgen María, todavía estando Jesús vivo, humanamente hablando. Y entonces, como ya dijimos, era de carácter amable y apacible. Entonces, seguramente que después de resucitado Jesús, pues hubo un buen diálogo fraterno. Entonces, Jesús sí sabía que Mateo tenía intenciones de escribir. Bueno, en la Biblia no lo dice, pero en otras obras donde Jesús manifiesta revelaciones, por ejemplo, el Evangelio que me ha sido revelado, ahí expresa el mismo Jesús a través de la revelación que Mateo andaba con una tablilla. Imagínense, no había papel, pero seguramente había papiro u otros materiales de su tiempo, y entonces con algo para escribir. Además, una vez le inquirió el maestro, le decía que escribía, y le dijo que pues lo que veía, y el maestro no lo desautorizó. Entonces, más bien le dijo: haces bien. Es decir, contaba con la anuencia del Maestro Jesús. Y donde encontramos su nombre, pero tampoco así como suena, sino que quedó su nombre grabado en las páginas del Apocalipsis capítulo 4, verso 7. Y se los voy a leer a continuación, pero es necesario que ustedes también busquen la Biblia, que estas citas que están aquí escritas, pues ustedes también las descubran, para que así su enseñanza sea más eficaz. Dice 4:7, el primer ser viviente se parece a un león, el segundo a un toro, el tercero tiene un rostro como de hombre, y el cuarto es como un águila en vuelo. Entonces de ahí está mencionando digamos que la esencia de lo que es un evangelista. Digo es porque si viviendo en la conciencia de los católicos. ¿Sí? Entonces a San Lucas lo presentan como un león, el segundo como un toro, puede ser San Mateo, y el tercero el hombre, y el cuarto es como un águila en vuelo. Ese se está refiriendo a San Juan. Así es, cuando entramos a los templos antiguos, vemos ahí en el centro, arriba del altar, hay una cúpula, y entonces ahí encontramos la significación de los evangelistas. En cuanto a San Marcos, al igual que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, nacieron de la tradición oral, que hablaban de Jesús de Nazaret y que poco a poco se fueron redactando. Al paso del tiempo y al llegar la muerte de los apóstoles, se vieron en la necesidad de ponerlos por escrito. A ver, entonces esto es interesante. Quiere decir que entonces mientras Jesús resucita, los manda a predicar el Evangelio, no los manda a escribir. Y entonces se comprende que durante los primeros 40 años, mientras vivían los apóstoles, estos se dedicaron a proclamar el Evangelio, o sea, la buena noticia. ¿Sí? Diríamos de otro, más sencillo, la doctrina de Jesús, los hechos, las curaciones, los acontecimientos importantes. Entonces esto es interesante. Entonces ellos se pusieron a predicar. Bueno, pero después, al empezarse a morir los apóstoles, los testigos verdaderos de la fe,
de los que convivieron con el maestro, entonces se vieron en la necesidad de poner por escrito todo lo referente a Jesús, lo más importante, porque si no, el Evangelio corría el riesgo de desvirtuarse y de perderse, y por eso es que nacieron. Entonces, además de que después de que se mueren los apóstoles, pues la fe como que se empezó a enfriar. También la predicación en algunos lugares se empezaba a distorsionar, como dice aquí en la pantalla. Además del cansancio, el desánimo por la demora del maestro, porque acuérdense que el maestro llegó o prometió regresar pronto. Entonces esa tardanza pues les empieza a pesar a los primeros cristianos. Entonces por eso es que entra el desánimo. Y las generaciones, pues es algo que comprendemos. Los adultos se van muriendo y van dejando paso a las nuevas generaciones. Es decir, se va transformando, renovando la humanidad. Y entonces pues vienen otros que esos ya no recibieron la enseñanza, la experiencia, ya no tuvieron aquel espíritu evangelizador o misionero. Y entonces vienen otras nuevas generaciones que siempre tentadas a desvirtuar lo que vivieron los antepasados. San Lucas, bueno, es escrito en la segunda mitad del siglo I, entre el 70 y 90. Vayan poniendo atención a las fechas, porque eso es interesante. Entonces, la comunidad de Lucas, pues su escrito es dirigido a la comunidad pagana. Quiere decir entonces que los apóstoles no anduvieron todos juntos, sino que San Mateo, pues predicando a los judíos, San Marcos, predicando con San Pedro y con San Pablo, pues por el sur de Grecia, es decir, por el mundo helénico. Entonces no estaban juntos, sino que muy de vez en cuando se llegaban a reunir, pero no tan seguido. Y entonces eso nos da prueba de que el evangelio predicado en Grecia o en el ambiente griego y luego en las playas o en las orillas del mar Mediterráneo, pues también había muchos pueblos, siempre ha sido así. Y entonces en todos ellos pues se predicaba el mismo evangelio. Entonces, por eso dice su escrito dirigido a la comunidad pagana, convertida al cristianismo, tanto helenos como romanos. La cultura era griega, pero los dominadores eran los romanos, entonces pues cada uno tenía sus propias maneras de pensar. Bien, el propósito, resaltar el plan salvador de Dios en Cristo Jesús y la naciente iglesia. La encontramos en Hechos de los Apóstoles. San Lucas fue más allá, escribió los inicios y por eso nos llegan a nosotros cómo inició la iglesia primitiva. Bien, San Lucas lo hace en griego culto, conocedor de la literatura griega, en conexión con la cristiana. Así nos los va a decir el capítulo 2.1 y 3.1. O poetas griegos, Hechos 17.28. San Lucas va a ser testigo fiel de lo que escribe para el mundo. ¿Sí? Vamos a leer 24:47 de San Lucas. Vamos a ver, ahorita se las presento.
San Lucas 24:47. No me he ido, aquí sigo. Estoy buscando el 47 de San Lucas, ya lo encontré. Dice así: luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Entonces, este Lucas da testimonio de lo que se debe de hacer. En el libro de los Hechos igual va a decir lo mismo, ya con eso inicia su evangelio, o más bien su narración del libro de los Hechos. Y entonces vemos el 1:8 y entonces va a decir, San Lucas, va a escribir porque él ni estaba, pero sí investigó. Dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es el mandato que Jesucristo les da a los apóstoles. San Lucas no está, les aclaro. Está hablando de 12 apóstoles. Recuerden que eran 12, Judas Iscariote lo traicionó y se mató. Y entonces ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, a partir del verso 15, van a elegir a Matías. Y entonces se completan nuevamente los 12. Así que debemos de tener listos estos detalles. Ahora, ¿qué son los evangelios y por qué 3? Buena pregunta. A ver, entonces, ¿qué cosa expresan los evangelios sinópticos? Son los recuerdos más significativos de la vida y obra del Señor Jesús. Así nos los dice San Juan 21:25. ¿Eso qué significa? A ver, vamos a leer. Y dice, Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Conclusión. Los evangelios, o el que escribe San Mateo, Marcos y Lucas, son un resumen de lo más importante que a su juicio realizó Jesús. ¿Sí? Entonces, narran sus principales enseñanzas, sus milagros, sus curaciones y, lo más importante, lo mencionan como el portador del gran amor de Dios por sus criaturas y su deseo de felicidad. Es decir, que entonces el Evangelio ha sido proclamado para que nosotros vivamos en orden, en armonía y siempre en un camino hacia Dios. Ese es el sentido del Evangelio. Proponer un nuevo estilo de vida en la doctrina de Cristo Jesús. Bueno, entonces los primeros discípulos aceptaron el mensaje con alegría. Ellos fueron los testigos presenciales de todos los acontecimientos fuertes, agradables y desagradables. El recuerdo de una gran experiencia. Entonces, ¿qué cosa es lo que narran los apóstoles? Los recuerdos de todo lo que vivieron con el Maestro Jesús de Nazaret. Lo más importante. Entonces, los primeros discípulos aceptaron, ya dijimos, ser testigos. Esta noticia que fue vivida, encarnada, transmitida a otros, para que también gocen de esta presencia y manifestación. Entonces, son los evangelios el mensaje. Se habría perdido o distorsionado y solo quedarían vagos recuerdos de Jesús y su misión. Es decir, si no hay evangelistas,
si no hay quien escribiera con verdad todo lo relacionado y lo más importante de Jesús, pues a lo largo de 2000 años seguramente ya estuviéramos creyendo en muchas cosas menos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces hay que tener claro que la importancia de que hayan escrito los evangelistas. Ahora, ¿qué cosa es un evangelio? Bueno, el significado es lengua común del Imperio Romano, que significa buena noticia. Donde lo encontramos en Isaías, capítulo 52, verso 7. Vamos a buscarlo. Isaías 52, verso 7. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías. Dice: qué bien venidos por los montes los pasos del que trae buenas noticias, que anuncia la paz, que trae la felicidad, que anuncia la salvación y que dice a Sión: ya reina tu Dios. Entonces evangelio significa buena noticia. También en el 61, del 1 al 11, también dice más o menos así. Y entonces lo vamos a un pedacito. Esta profecía se va a cumplir en la nota San Lucas en el capítulo 4, 13 y siguientes. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sepan que Yahvé me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Así va a decir San Lucas 4:18. Es decir, en ese tiempo de Jesús es cuando se cumple esta profecía anunciada por el profeta Isaías. Entonces notamos que se utiliza una palabra con el mismo significado. Después de la Pascua, la buena noticia se centra en la muerte y resurrección, ya se los dije desde el principio. Primera de Corintios capítulo 15 del 3 al 5. Entonces eso es, notemos cómo ya tienen los apóstoles una doctrina, una enseñanza ya más o menos ordenada. Dice el capítulo 15 del 3 al 5. En primer lugar les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, o sea, se lo enseñaron a San Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Entonces ya tenían una doctrina con la cual enseñaban a las personas. En la pantalla más tarde, para designar el conjunto del mensaje cristiano como fruto de trabajo de predicación anterior a comunidades cristianas. Hechos 10, 37 al 41. Veamos cómo ya tienen una doctrina, ya está hecha, ya está elaborada. Entonces, ¿qué dice así? ¿Qué dice 37 al 41? Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver
no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de entre los muertos. Vean cómo la doctrina ya está elaborada, ya están hablando de ello y están hablando que ellos comieron también después de resucitar. Es decir, que este ya formó parte del credo, lo que hoy recitamos nosotros los domingos después del Evangelio, después de la homilía, el credo. ¿Qué cosa es el credo? Pues es un resumen de nuestra fe. Bien, al habituarse al contenido, se vuelve preciso anunciar la buena nueva de la llegada del reino o reinado de Dios presente en Jesús de Nazaret. San Marcos, según los estudiosos, es el más antiguo de todos. Utiliza evangelio o buena nueva y se refiere al anuncio cristiano. Cuando dice, ahorita se los leo, San Marcos 1, 14, 15. Cuando dice así: después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Entonces ya está anunciando Jesús el mensaje para un nuevo estilo de vida. Entonces los evangelistas presentan a Jesús anunciando la buena noticia del reino, lo acabamos de ver, y la salvación que vimos en San Lucas y también en Isaías, en el capítulo 52 y 61. Entonces, San Lucas ahora la va a presentar, ya les dije dónde está, en 4:18, 19, y entonces lo más sorprendente de esto es que esa profecía se va a cumplir en Jesús. Escuchen, desde el verso 18. Bueno, desde el verso 20. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles, hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. O sea que entonces Jesucristo vino a dar cumplimiento a lo anunciado por los profetas. Ahora, los evangelios. El impacto causado por el anuncio fue grandioso durante los primeros años los primeros siglos de la Iglesia. Aparecen Mateo, Lucas y Juan como evangelios sinópticos, es decir, se parecen, tienen muchas semejanzas. Si los vemos de una manera paralela, se parecen, pero en la práctica no son iguales. Cada uno tiene sus propias características. Y además, esos tres la Iglesia los consideró como canónicos, es decir, pasaron a formar parte de la lista de libros inspirados autorizados por la Iglesia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre canónicos y apócrifos? Bueno, esos son verdaderamente notables, tanto en época como en contenido y finalidad. Al describir la buena nueva, se convierte en género literario. Nace como anuncio verbal y se convierte en relato escrito. Canónicos, enraizados en la historia y tradición apostólica, con finalidad universal. Es decir, son libros que se leyeron, bueno, primero se proclamaron, luego se escribieron, y entonces cuando hablamos de tradición, no debemos de olvidar que tradición puede significar, o más bien significa doctrina apostólica. Y esa doctrina va a servir
para todo el mundo. Es decir, por eso la iglesia es grande, porque tiene una sola doctrina para todas las iglesias del mundo. Hay iglesias católicas. Apócrifos. ¿Cuáles son estos apócrifos? Bueno, estos apócrifos intentaron llenar espacios vacíos de la vida de Jesús. Cuando tenía 6 o 8 o 10 años, entonces ellos quisieron rellenar esos espacios en los cuales los evangelistas no anotan, pero que sí resumen de una manera sintética y sorprendente. Y también quisieron defender posturas de algunos grupos cristianos. A lo mejor la intención no fue buena, pero la iglesia no los aceptó como inspirados y entonces se quedaron como apócrifos. ¿Sí? No alcanzaron el título ni de proclamación, ni de santidad o sabiduría. Ahora bien, vamos a ver Evangelio como género literario. Inciso A. Se escribieron con una intención pastoral, componer un relato sobre acontecimientos históricos, narrando fielmente lo sucedido. Fíjense bien que esto es interesante comprender. Fíjense bien cómo escribe San Lucas en el capítulo 1, verso 1. Veamos, dice así, 1:1. Algunas personas, óiganlo, algunas, han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros. O sea que fueron algunos los que quisieron con buena intención describir lo acontecido entre los judíos. Y aclara, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos, me refiero a apóstoles, y que después se hicieron servidores de la palabra. Es decir, se dedicaron al servicio ministerial de la palabra. Dice en el verso 3, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, o sea, toda la predicación de los apóstoles, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado. También a San Lucas se le ocurrió y dice que va a realizar un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo, es decir, para los cristianos, los que creemos en Dios. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces el libro viene a confirmar lo ya predicado antes por los apóstoles. Es como lo vamos a entender. Diría San Juan, en San Juan 20:31, estos fueron escritos para que comprendas la autenticidad, es decir, la fidelidad e historia, para que ustedes crean. San Juan 20:31. Inciso B. La intención particular. Fortalecer la fe de sus lectores con el gran acontecimiento de la salvación. Es decir, entonces los evangelios son auténticas catequesis acerca del Señor. Los evangelios son un testimonio de fe. Bueno, querían comunicar una experiencia que había cambiado sus vidas. A ellos les cambió la vida el evangelio. Y lo escriben para que nosotros también tengamos esa experiencia de encuentro con el Señor Jesús. Y si abrimos nuestro corazón, entonces también nos impregnemos de la proyección de ese nuevo estilo de vida. Número 2. ¿Cómo nacieron los evangelios? Bueno, Jesús inició su actividad pública en 27 o en 30. No vamos a ponernos fresas por una fecha o por otra.
Los evangelios se escribieron hacia el año 70 después de Cristo. Si Jesús muere en el año 33 y los evangelios se escriben en el 70, pues nos dice que entonces se la pasaron 40 años de predicación. Significa entonces que durante 40 o más años no había Nuevo Testamento. Cuando en los libros de San Pablo o los apóstoles citan las Escrituras, se están refiriendo al Antiguo Testamento, porque entonces Nuevo Testamento no existía. Apenas se iba a empezar a escribir. Van a tener que pasar aproximadamente 50, 70 años más para que ya esté escrito el Nuevo Testamento. Pero todavía no canonizado. Es decir, que había muchos libros, pero había ciertos libros que tenían mayor predilección. Bien, entonces, ¿cómo nacieron los evangelios? Primero, número 1, nacieron como predicación oral, hablado. Segundo, aparecieron escritos fragmentarios, trozos de evangelio. Y tercero, ya con el paso del tiempo, como obras terminadas. Aquí anotamos muchos textos de sana doctrina o depósito sagrado. Es necesario que descubramos la importancia o el énfasis que San Mateo, que San Pablo ponen, o San Juan, especial predilección e insistencia. Respetar las normas, respetar las reglas, respetar la sana doctrina. Esto significa que entonces ya tenían, a lo mejor no les llamaban catecismo, pero ya tenían una forma de doctrina, ya tenían un esquema, ya tenían diríamos, un catecismo primitivo, donde todos podrían guiarse sin error. Y por eso insiste. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 6:10 y siguientes como ejemplo, para empezarnos a situar. 6:10 y siguientes. Dice, por ejemplo, pero tú cuando reces, entra en tu pieza. 6:10. Estamos mal. 6:10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Entonces ya está la doctrina, ya está elaborada. ¿Por quién? Por el Señor Jesús. Vamos a ver qué dice Tesalonicenses 4:2. Pero ustedes pueden leer todos, nada más que no se desvíen. Porque si nos descuidamos un poquito y nos perdemos acá. Vamos a ver qué dice 4:2. Dice, desde el 1 lo voy a leer. Por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en nombre del Señor Jesús, aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. O sea, quiere decir que ya les enseñaron cómo. Ya les dieron el catecismo que hoy entendemos o conocemos. Dice, y ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. O sea, ya se aprendieron la doctrina, ya empiezan a vivir, pero también tienen que buscarle un poquito más. Ahora pasemos al verso 12 y luego al 15. Dice entonces, al observar estas reglas serán estimados por los de fuera y no pasarán necesidad. Entonces
Ya hay reglas. Y que dice en el verso 19-20, dice así. Ah, caray, ya me equivoqué. Primera Tesalonicenses 4:2, 12 y 5:19. Estoy mal yo. 5:19. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal donde quiera que se encuentre. Entonces ya tienen una doctrina, una norma. Que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera. No se dejen engañar. Ahí está la enseñanza. Quiere decir que entonces, pues podríamos pensar que ya había protestantes, ¿no? Como los conocemos hoy, pero ya había. Luego el verso 2.3 y 2.13. Vamos a ver qué dice el 13. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo momento por ustedes, hermanos amados, por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Entonces está hablando de una fe verdadera. Y entonces, pero también podríamos entender que ya había una fe falsa. Regresémonos a 1 de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 7. Uno del 3 al 7. Ok, está adelantito. Yo ando para atrás. Vamos a ver. Al partir para Macedonia te rogué que te quedaras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina. Caray, había algunos que distorsionaban. Ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Esas cosas no alimentan. Más bien, esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios, que es cuestión de fe. El fin de nuestra predicación es el amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Escuchen bien. Por haberse apartado de esta línea, o sea, de esta norma, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden lo que dicen ni de lo que hablan con tanta seguridad. Entonces, siempre ha existido ya, al parecer, protestantes. Pero bueno, ya les di un ejemplo de cómo leer. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner atención en lo poco que vamos leyendo. ¿Sí? Si ustedes vieran mi ejemplar de la Sagrada Escritura, pues está todo remarcado. Así es. Entonces, ¿qué dice? Por haberse apartado, algunos ya se perdieron. Algunos ya están en otros grupos. Bien, entonces, como ustedes verán, ¿cuál va a ser el proceso y descripción? Bueno, primero, ¿cómo lo vamos a entender? Primero sucedió la vida y ministerio de Jesús. Del 6 de antes de Cristo al 30 después de Cristo.
Esto no está mal, ¿eh? Aquí no le está anotado, pero es el 6 antes de Cristo al 30 después de Cristo. Hay un error técnico de años, pero no se preocupen. Entonces, si comprendemos, si entendemos y sabemos que Jesús vivió 33 años, y entonces que si murió en el año 30, en el año 33, eso es lo de menos. Es cuestión de quien en su momento ordenó la era cristiana, pues al parecer hubo un error. Luego entonces viene la primera generación apostólica, del 30 al 70. Ya dijimos que al resucitar Jesús, ahora los protagonistas van a ser los apóstoles, pero esos también se mueren, y entonces estos van a morir casi todos en el año 70, menos San Juan. Y después ya viene la segunda generación apostólica, ya a todas las personas que fueron instruidas por los apóstoles. Esa sería la segunda generación apostólica, que abarca del año 70 al 100. Obvio que después de esta segunda generación, pues va a existir otra tercera generación y otra cuarta, y así hasta nuestros días. Ahora, ¿cómo se transmitió el Evangelio durante los primeros 40 años? Bueno, primera etapa, ya dijimos, actividad de Jesús. El origen de los evangelios es Jesús, ya lo vimos en San Marcos. Y Jesús no escribió nada. Sí, Mateo y San Juan. Esos eran discípulos de Jesús. Recuérdenlo. Las palabras y los signos que hacían tanto Jesús despertaban la admiración de la gente. Sus enseñanzas, fáciles de recordar, cuentitos, parábolas, estas quedaban impregnadas en las mentes de las personas como realidades concretas, ilustradas por medio de parábolas o esquemas sencillos. Sus acciones de Jesús van a tener un significado concreto: liberación de pecados, los vemos representados por espíritus inmundos, o también de denuncia, expulsión, servicio. Estos signos, estos acontecimientos, se grabaron en la mente y el corazón de las personas. Ahora vemos que la acción de Jesús fue a las muchedumbres. Pero esa enseñanza, digamos que fue exclusiva para los apóstoles que los acompañó. Es decir, que Jesús realizaba los milagros delante de sus apóstoles para que estos recibieran una lección, y después, cuando el maestro ya no estuviese, entonces ellos los iban a poder realizar. ¿Sí? Así más o menos. Los reunió, dice San Marcos, para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Entonces, con especial atención, les fue explicando y los hizo profundizar el sentido de sus palabras. Así lo encontramos en Marcos 3:13, 4:31 y 9:3. Me regreso a San Marcos. Entonces, 3:1. ¿Y qué va a decir San Marcos en 3:1? Dice así: otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. No es cierto, es el 13. 3:13, ya está. Dice: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. ¿Para qué los llamó? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y dándoles poder para echar demonios. Es decir, que para eso fue la enseñanza. En el 4:31 dirá: un ejemplo es semejante a una semilla de mostaza,
Al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas. Es decir, que los compara como el grano de mostaza. ¿Sí? Que aparentemente es insignificante, pero tiene poder de crecer, de cambio. Y en el 9.3 también dirá otra cosa semejante, o sea, lo que es la enseñanza de Jesús. Dice así, 9.3. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. ¿Qué cosa les está diciendo? ¿Cuál es el sentido y el final de esa enseñanza o modo de vivir? Pues que entonces sí es importante para la vida del ser humano aceptar el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Pues como ya leímos, primero para ponerse al servicio. Luego, este mensaje pues es tan insignificante, pero tiene el poder de crecer. ¿Y cuál es la finalidad del mensaje? Bueno, todo aquel que lo recibe pues puede llegar a alcanzar la vida eterna. A grandes rasgos. Ahora, la vida de Jesús terminó en la cruz. Dice acá en la pantalla, es falso. Los suyos lo vieron resucitar, comió y convivió, los terminó de instruir. Fue una experiencia nueva que dio sentido y luz a sus vidas. Si Jesús no hubiese resucitado, dice San Pablo, pues entonces no hubiese pasado pues propiamente nada. Hubiese sido un hombre que trajo ideas nuevas, expresiones y milagros o signos maravillosos. Pero solo fue un iluminado. Pero acá no. Acá Jesús resucita. Si muere, lo vieron muerto. Por ejemplo, San Juan lo ve muerto. Lo bajan de la cruz, lo meten al sepulcro y luego lo miran resucitado. Y luego comen con él. Y luego conviven con él. Y entonces eso les dio sentido a la vida. Y eso es lo que la Iglesia transmite a sus hijos, la fe en Jesús, para que también nosotros podamos resucitar. Ahora, el mensaje recibido, adquirió sentido más profundo y auténtico, palabras y signos del Hijo de Dios. Entonces, pues sí, eso transformó las vidas de las personas. La segunda etapa, transmisión de recuerdos de Jesús a las comunidades cristianas. Ya murió Jesús, ahora lo que van a transmitir los apóstoles es lo que vivieron, lo que experimentaron, lo que entendieron, lo que oyeron. Y entonces, ¿qué cosa es lo que van a anunciar ahora ellos? Entonces ahora van a anunciar a un Jesús ya no muerto, sino crucificado, sí, pero resucitado. Y luego reciben el mandato de un Jesús resucitado. Y entonces no van a actuar solos, sino viene el Espíritu Santo. Esos acontecimientos fueron tan grandiosos que no pudieron quedarse callados. Es decir, habían recibido un encuentro personal con la divinidad. Y entonces les hicieron comprender el sentido de la fe en Cristo Jesús. Así es. Entonces fueron impulsados a testimoniar esta noticia. Y es por ello que entonces salen a las plazas, Hechos 2:14 y siguientes, van por los caminos 8:4, son misioneros, estos continúan predicando con signos y milagros que Jesús les permitía hacer. O sea, lo que vieron hacer del Maestro, ellos también lo hicieron, y entonces la iglesia empezó a crecer en número, en cantidad, y se fue proclamando el Evangelio
por todo el mundo conocido en su tiempo. Y estaban asombrados, pues, las personas que se convertían por todo lo que veían. Y entonces a muchos les nació el deseo de saber sobre Jesús. Y entonces, con lujo de detalle, ¿qué pasó en los últimos días de Jesús? Y son los apóstoles los que narran esos acontecimientos. Luego, San Lucas escribe, por ejemplo, que esas comunidades se reunían en torno a la Eucaristía. Es decir, que Jesús es el centro de la vida cristiana. ¿Y a qué se reunían? Pues a saborear las enseñanzas, la nueva forma de vivir el Evangelio en el mundo. Las palabras y los signos confirmaban el poder de Dios. Hechos 2:47. Es decir, se los voy a leer para que no quede así al aire, sino que descubran el verdadero sentido de lo que es la religión católica. Vamos a ver aquí en el capítulo 2:42 que dice: acudían asiduamente a la enseñanza, 1, de los apóstoles, a la convivencia, 2, a la fracción del pan, 3, y a las oraciones. ¿Qué hacemos hoy nosotros como católicos en la iglesia? Eso, vamos a la misa y ahí se lee el Evangelio y nos la explican y ahí nos encontramos y nos saludamos, nos damos la paz y participamos de la oración y también de la fracción del pan, o sea, de la comunión. Entonces, como verán, no se ha perdido nada de lo que Jesús mandó que se hiciera. Ahora, durante muchos años predicaron la palabra. Ya nos dimos cuenta que fueron algo así como 40 años. Y durante ese tiempo se fueron fijando sus límites. Tito 1:9, por ejemplo. Vámonos a Tito. A ver qué dice Tito, Capotito. ¿Qué dice Tito? (1:9) Dice así: cuando habla, que esté apegado a lo que es seguro, de acuerdo con la doctrina, y sea capaz de predicar la sana doctrina y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Entonces, ya estaba la doctrina fijada. Ya está hablando de apegado a lo que es seguro, apegado a lo que dicen las normas, el catecismo, no sé cómo lo hayan puesto, pero ya estaba. Y de acuerdo con la doctrina, o sea que ya estaba establecidas las normas, las reglas, ¿sí? Y sea capaz de predicar la sana doctrina, lo repite 3 veces con distintas palabras. Diríamos hoy, apegado a la Sagrada Escritura y al Catecismo. No te salgas de esa línea. Sigue en el 10. Porque hay muchos espíritus rebeldes, o sea, protestantes, charlatanes que hablan de lo que no conocen y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Nos damos cuenta actualmente que tenemos testigos de Jehová en la familia, mormones, otro es Luz del Mundo, otro es evangélico. Entonces esto es terrible, no vayan a pensar que es así como que fácil. Y entonces ya están hablando de los límites que marcaba la doctrina. ¿Sí? Luego, dice aquí más abajo, se aprendieron dichos y relatos. Primera de Juan, capítulo 1, versos 3, capítulo 2, 24 al 27. Bueno, vamos a ver Primera de Juan, una o dos. Les muestro esto para que no se entienda
como pura teoría, sino hay que llevarlo a la práctica. Entonces vamos a ver a Juan. Vamos a ver a Juan, aquí está Juan. Capítulo 1 y verso 3. No, todo el capítulo 1. El capítulo 1:3. Vamos a ver, 1:3. Amadísimos. No es cierto, esa no es. 1:3. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes. Fíjense bien. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces la doctrina nos une a Dios, nos une a su iglesia y nos une con la Trinidad. Fíjense nada más que interesante. Entonces no es así como lo quieren anunciar los hermanos de otros grupos religiosos no católicos. No. Parece que dicen la verdad, pero no es cierto. Entonces aquí está clarificando. Muy tranquilamente nos está diciendo cómo funciona esto. Y vamos a buscar. Todavía más en el texto que sigue. Bien. En el capítulo 2, pero ahora en el verso 24 al 27, ¿qué dice? Dice: permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. A ver, ¿cuándo lo oíste? Pues cuando fuiste al catecismo. Permanezca en ustedes lo que oyeron. ¿Sí? Desde el comienzo también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Entonces la doctrina nos une a Dios en el Padre y en el Hijo. Y para que reciban la promesa que Él mismo prometió. Esa es la promesa de la salvación, que es la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos. Caray, hay gente que trata de llevarnos por otras religiones. ¿Sí? Dice, pues en ustedes permanece la unción. ¿Cuál es la unción? Que recibieron de Jesucristo. Caray, ¿cuál es la unción? El bautismo, la unción con el Espíritu Santo. Que recibieron de Jesucristo y no necesitan que nadie venga a enseñarles. Porque la iglesia ya nos lo enseñó en el catecismo. ¿Cuál es el fruto de esta, o cuál fue el fruto de esta predicación o enseñanza? Surgieron pequeñas comunidades que aceptan vivir y celebrar la resurrección. En esta se transmitió y se conservó el mensaje del Evangelio. Estas enseñanzas se fueron agrupando en parábolas, en sentencias, controversias. Era ya una tradición oral sagrada custodiada por los apóstoles. Acuérdense de que la tradición la vamos a configurar como doctrina. Entonces diría, era ya una doctrina oral sagrada custodiada por los apóstoles. Los relatos de la pasión se iban escribiendo. O sea, todo iba viento en popa, despacio pero seguro. Viene la tercera etapa, la redacción del Evangelio. Ha pasado el tiempo. Han muerto ya muchos apóstoles y testigos. El panorama parece incierto. Jesús no ha vuelto, la fe se enfría, aparecen los judaizantes, esos eran los primeros protestantes. Arrecian las persecuciones, hay desilusión y cansancio. Pareciera que esto no tiene fin. Bueno, Marcos reúne las tradiciones, otra vez Marcos reúne la doctrina,
la actualiza, la organiza, la explica y la aplica al sistema ya practicado. Es decir, lo que escribe ya se practicó, ya se puso en práctica, ya no está enseñando teorías. Ya lo vimos en Hechos 10, 37 al 41. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas utilizaron colecciones de dichos, parábolas y enseñanzas. Aclaramos, Mateo fue discípulo y era funcionario hacendario, quiere decir que no era tonto. Aunque aprovecharon lo existente, escribieron con libertad, dejando su propia huella literaria. Es decir, aunque aparentemente escribieron lo mismo, cada uno lo hizo con su propia manera de ser y de pensar. ¿Sí? Bien, si nosotros observamos el Evangelio de San Juan, él habla de otras cosas, él tiene otra perspectiva, él, diríamos, tiene su propia historia, narra su propio relato de la pasión, además de que él fue testigo ocular de aquel acontecimiento. Los autores sagrados compusieron los evangelios, seleccionando datos de la tradición oral y escrita, reduciéndolos a síntesis, ya lo expliqué. Adaptaron el mensaje a las necesidades de las iglesias, pero siempre conservando el estilo genuino y auténtico de proclamación. Ahora entonces, ¿cómo vamos a leer los evangelios? ¿Qué sugerencia proponemos para poder entenderle? Bueno, necesitamos poner mucha atención para hacer una lectura atenta, es decir, bien realizada. ¿De quién habla? ¿De qué habla? ¿Cuáles son las palabras persistentes o sobresalientes, las más interesadas? Esto que dice acá, ¿dónde lo dice? ¿Cuál es el significado de la palabra? ¿Qué cosa quiere expresar? No le entendí, pues hay que volverlo a leer y a releer. Si nosotros hacemos esto, también van a tener su Biblia rayoneada como la mía. Y entonces traerá inagotable riqueza que nos ayudará para la vida eterna. Alabado sea Jesucristo. Ya no se los repito porque pues, lo pueden mirar. Pónganle pausa, le vuelven a dar play. Lo detienen, lo vuelven a hacer caminar. Comprendan despacio, con claridad, con lentitud. Ustedes van a aprender. Si hubiera necesidad de otra cosa, preguntas o eso, dudas, pues en la bandeja de comentarios no se olviden de darle manita para arriba, no olviden de suscribirse y compartirlo, para que otros también se enteren de estas novedades, de estas enseñanzas, de esta forma de expresar, de compartir. De novedades, bueno, suena así a la ligera, pero no estamos inventando cosas nuevas, sino es la novedad del Evangelio explicada de una manera a lo mejor un poco diferente, pero no alejada de lo que enseña la Iglesia, sino siempre en comunión con ella. Pues que Dios les siga bendiciendo, que les sirva este trabajo y pues bueno, insistir en que no se desanimen. Que Dios los siga bendiciendo y hasta la próxima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, gracias por permitirme compartir los evangelios sinópticos, esperando que sean de beneficio, de provecho para todos aquellos que nos escuchen. Bendito seas por siempre, Señor, y benditos sean los que nos escuchan. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.